relación con el proceso de otorgamiento y pago del ingreso familiar de emergencia IFE. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. La orden del día, la presente sesión tiene por objeto abordar la situación generada a partir de la denuncia efectuada ante la Contraloría General de la República sobre la supuesta entrega del ingreso familiar de emergencia, IFE, a personas que no tenían derecho a este beneficio, incluyendo eventualmente a algunos concejales. A esta sesión han sido invitadas la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Carla Rubilar, y al Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez, para que se refieran a la materia objeto de la citación, tal como lo mencionó el señor secretario, la excusa del señor Contralor. Sin embargo, él, tal como lo indica también, hizo llegar los antecedentes a cada uno de los integrantes de esta comisión, y hoy día tuve la posibilidad de hablar con la ministra Carla Rubilar en la sala, y ella me comentaba que tenía ya un compromiso con anticipación para el día de hoy, pero que estaba subrogada por la subsecretaria Valladares, quien participaría de esta sesión. Así que damos la bienvenida a la ministra subrogante, Andrea Valladares, y con su equipo, porque tal como mencionó la ministra, estaría acompañada también para dar respuesta a inquietudes y sobre todo dudas y consultas con respecto al informe que la Contraloría emanó hace unos días con respecto a los beneficios del ingreso familiar de emergencia que estarían siendo entregados a personas que no les corresponden, y también, por supuesto, a personas que incluso habrían fallecido y que habrían recibido eventualmente sus familiares este beneficio. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio... ¿Me escucha? Sí, bienvenida a su secretaria o ministra subrogante. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los miembros de la comisión. Muchas gracias por la oportunidad. Como bien usted decía, la ministra hoy día tenía un compromiso, está haciendo uso de su feriado hoy día en la tarde, así que me toca subrogarla. Muchísimas gracias por las excusas que dio de la ministra. Además, me acompañan en esta oportunidad Matías Romero, que es subsecretario subrogante de la Subsecretaría de Evaluación Social, además parte del equipo, y también nuestro fiscal ministerial, don Andrés Valenzuela. Así que efectivamente venimos a la comisión a poder conversar respecto a este informe de Contraloría. Quisiera, presidente, si usted así me lo permite, poder entregarle la palabra a Matías Romero, que es nuestro subsecretario de Evaluación Social, para que pudiera exponer en el tenor de la citación de esta comisión. Sí, tiene la palabra don Matías Romero. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quisiera también aprovechar de saludar a cada uno de los integrantes presentes de la comisión y cada una de las personas que también está viendo esta sesión. Presidente, bueno, antes de poder quizás entrar a temática respecto del informe y sobre todo su hallazgo y sus observaciones, me gustaría quizás poder contextualizar también sobre el IFE. Recordemos que el IFE, o el ingreso familiar de emergencia, de alguna forma, es justamente una herramienta con la cual pudimos llegar como país a ayudar a aquellas personas que más lo necesitaban durante la pandemia. Así esta ha sido obviamente una medida que se ha pagado mensualmente desde el año 2020 a la fecha, en el fondo, y el IFE de alguna forma ha totalizado casi alrededor de 18 pagos. Estamos hablando de que llevamos 6 aportes del IFE 2020 entre mayo y octubre, el bono COVID Navidad en diciembre, 3 aportes del IFE y bono COVID en enero de marzo 2021, 2 aportes del IFE ampliado en abril y mayo del 2021, y 6 aportes también del IFE universal entre junio y noviembre del 2021. Pero también el escenario durante todo este tiempo, justamente fueron tanto las formas de en cuanto se entregó este beneficio, fue cambiando justamente de acuerdo a la contingencia sanitaria y cómo se iba dando. Entonces también entender que cada vez nos vamos enfrentando a distintos tipos de pagos, distintos tipos de beneficios, y la forma también como fue esta entregada. La auditoría justamente que hace referencia al Contralor y a la cual estamos citados, dice relación respecto a los 2 primeros pagos que se realizaron del IFE, es decir, estamos hablando de los pagos de los meses de mayo y junio, en el fondo del año 2020. Y en ese contexto cambiante e incierto, también existe una cierta significancia y respecto de cómo se fue entregando esta información. Recordemos que el aumento de cobertura que tuvo el IFE fue efectivo respecto de los hogares en un 562% de aumento. O sea, estamos diciendo que tanto desde aportes de mayo hasta el de noviembre del 2021 se entregaron desde 1.264.000 hogares a 8.774.000 hogares este beneficio.
Y también recordar que justamente a raíz del dinamismo que ha tenido este beneficio, se fueron generando con mejoras de manera continua, y que fueron justamente buscando la simplificación del beneficio de cara a la ciudadanía y también maximizar su automatización. Y muchas de estas mejoras que se fueron realizando a lo largo de este tiempo justamente fueron corregidas y recogidas en cada paso que realizamos por esta comisión y por todo el trabajo que realizamos en el Congreso para poder aprobar el ingreso familiar de emergencia en cada una de sus oportunidades. Por lo tanto, acá estuvimos discutiendo gran parte de las mejoras que se fueron realizando justamente a este instrumento tan importante. Respecto a su evolución, como les comentaba, recordemos que los pagos 1 y 2 aumentan casi en su totalidad, o mejor dicho, se duplica. Recordemos que el pago 1 que se realizó llegó a 1.200.000 hogares, mientras que el pago 2 a 2.400.000, y el último, como les dije anteriormente, llegó a los 8 millones de personas o hogares. Y su aporte también ha sido bastante significativo. Recordemos que la totalidad del IFE ha significado un aporte de 25.644 millones de dólares, y esto es un alto esfuerzo fiscal para poder ayudar a quienes más lo requerían durante la pandemia. Si podemos hacer una comparación, estamos hablando de que el IFE ha llegado, así fue en esa época, sobre todo en el último tiempo, es 28 veces el gasto de transferencias que se realizó por parte del Estado en el año 2019. También hay que tener en consideración que respecto al IFE, que CEPAL también en uno de sus estudios señaló que si la implementación de estas transferencias de emergencia, como fueron justamente el bono COVID y el IFE, el aumento de la pobreza extrema y la pobreza en el año 2020 habría sido aún mayor, entonces pudiendo haber alcanzado 5,9 y 13,7, comparado con un 4,3 y un 10,8 respectivamente, que fue el que alcanzó durante finalmente al momento de medir la pobreza. Además, se indica que la desigualdad de ingreso también había sido mayor, producto que el Gini había alcanzado un 0,475 sin considerar la ayuda, es decir, un 2,7 más que el valor efectivamente registrado durante el año 2020. Por otra parte, también recordar que el Banco Mundial, en línea con lo que dice CEPAL, señaló que el IFE es una de las medidas que mayor contribuyó a mitigar justamente el efecto de la pandemia, sobre todo sobre la pobreza en el año 2020. Y además, un año después, en el apartado de Chile del Macro Poverty Outlook del Banco Mundial, estima que la tasa nacional de pobreza cae de 10,8 a justamente en 2020 a 2,5 en 2021, y el índice de Gini justamente disminuye de 0,44 a 0,39 en 2021, principalmente por las medidas de protección social de emergencia, entre las cuales se encuentra el IFE, con la que tiene el mayor alcance. Por otra parte, también quisiera, dentro del contexto, decir que también en la presentación del IPOM de junio de 2021, el Banco Central destacó, al hacer una comparación internacional, las transferencias que entregó Chile, y que son muy significativas en términos tanto de educación, como también el tamaño del promedio. Recordemos que en cobertura, sin el IFE universal, nosotros fuimos evaluados en el segundo lugar después de Estados Unidos. En la transferencia promedio también fuimos el país que mayor aportó dentro de América, casi un 20% del PIB per cápita, y dentro de duración, recordemos que este beneficio ha durado casi 18 meses, o más de un año y medio, y somos los primeros en América en entregar un beneficio durante tanto tiempo. Y por último, nuestra Comisión Nacional de Productividad, en su informe de eficiencia y efectividad, justamente señala que de recuerdo a este reporte que sacó, que durante los últimos 3 trimestres del 2020, el gasto de apoyo fue relativamente eficiente, en el sentido de que este se centró principalmente en el 40% de los hogares más vulnerables, y un 79% de los apoyos se destinó justamente a hogares de este grupo. Y por otro lado, a partir de 2021, las fechas de cobertura se redujeron, obviamente a medida que se ampliaron los criterios de elegibilidad y más hogares accedieron a este apoyo. A modo de ejemplo, para el caso del IFE se transitó una cobertura de un 34 del 2020 a una del 69. De esta forma, lo que quiero decir con esto es que el impacto y la cobertura que ha tenido el IFE ha sido reconocida de manera muy positiva, tanto a nivel nacional como internacional. Para poder entrar en materia de lo que estábamos conversando, presidente, respecto del IFE, primero quisiera referirme un poco al orden de la magnitud sobre los casos levantados de Contraloría en estos pagos y rectificación que realiza tanto en su informe como en el primer informe. Lo primero es decir que dentro de los pagos 1 y 2 del IFE significó una transferencia total de 671.900 millones, mientras que en el informe de auditoría de estos dos pagos se refieren las observaciones que realiza sobre 309 millones de pesos, es decir, un 0,05% de lo que fue entregado efectivamente en estos dos pagos. Y con respecto al número de pagos recibidos, o el número de hogares, o el número de casos que se presenta, este representa un 0,1% respecto al total de hogares beneficiados con el segundo aporte del IFE.
que son alrededor de 2.400.000. Entonces, estamos hablando justamente de situaciones bastante puntuales, bastante pequeñas, pero que de alguna manera también nos ayuda a nosotros a poder mejorar en nuestra entrega de beneficios sociales. Para nosotros, esta auditoría de Contraloría es una oportunidad de mejora, donde también nosotros podemos poner a disposición también de las demás instituciones nuestra información para poder ir mejorando en nuestros procesos. Y de alguna manera hemos colaborado activamente con Contraloría General de la República durante esta auditoría. Nosotros hemos puesto a disposición toda la información y hemos tomado esta instancia como una búsqueda de espacios de mejora en la entrega justamente de los beneficios que iba comentando. De esa manera fue que, trabajando en conjunto, logramos levantar 17.328 observaciones que tenía Contraloría en este informe. En el fondo mantiene solamente 3.000, y quiero decir con esto que en el fondo solamente se mantienen el 18% de las observaciones que se había realizado por parte de Contraloría. Para nosotros, como le comentaba, Presidente, esta es una importante instancia de mejora. Para nosotros una auditoría de este estilo, y sobre todo en un instrumento como es el IFE, y por la situación y el contexto en el que nos encontrábamos, es muy bienvenida sobre todo porque este es un instrumento nunca antes visto, nunca nos habíamos enfrentado a entregar un beneficio de esta manera, y de esa forma, como país, hoy día tenemos la posibilidad de poder mejorar aún más. Encuentro que las observaciones, o al menos las que sigue manteniendo Contraloría al respecto, está bien que la haga porque son bastante exigentes. Estamos hablando de una muestra muy, muy pequeña, pero esto también habla muy bien de nosotros como país al momento de tener que justamente ver este tipo de detalles y no mayores respecto a las cosas que justamente se van observando en una auditoría. Por lo tanto, a nosotros nos parece muy bueno y además nos parece como una instancia de mejora muy importante. Me voy a referir ahora puntualmente a estos hallazgos que comenta Contraloría de manera muy general, pero nos gustaría como ir compartiendo un poco las apreciaciones también que tenemos respecto a las observaciones. Pongamos en contexto que este informe fue entregado el 6 de enero. Nosotros estamos en un periodo todavía de responder la Contraloría estas observaciones, por lo tanto aún no encontramos fundamentalmente en un proceso recopilando bastante información también que vamos a hacer entrega de la respuesta, pero a la vez esto también, dada la fecha que fue entregado y también la fecha en que fue realizada la auditoría, nos ha llevado también a generar entre medio una serie de mejoras para poder mitigar también las mismas observaciones que fueron saliendo durante la observación. Por lo tanto, muchas de estas hoy día ya se encuentran en parte subsanadas. Voy a entrar directamente en cada una de ellas. Hay un caso, por ejemplo, donde se señala por parte de Contraloría respecto a aquellas personas fallecidas que recibieron el IFE. La Contraloría mantiene el observado, después de este informe, 60 casos de personas fallecidas. El informe ha hablado muchas más, y cuya fecha de función en este caso sería previa al 9 de abril del año 2020. Para nosotros, con estos 60 casos, lo primero que quisiéramos señalar es que si bien Contraloría realiza esta observación, Contraloría la realiza porque cuenta con bases de datos obtenidas con posterioridad a la fecha de corte y las que utilizamos nosotros como ministerio para poder preparar o poder generar las bases o las nóminas del pago del IFE. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que nosotros por ley tenemos que entregar el beneficio con la mejor información disponible hasta el momento en nuestro sistema o en nuestro registro de información. Y por lo tanto, en este caso, Contraloría sigue manteniendo la observación de estos 60 casos, pero porque cuenta con una base de datos que es mucho posterior a la fecha con la cual nosotros contábamos al momento de tener que hacer las bases, y que obviamente, producto del rezago natural que tienen la incorporación de información, fueron ingresando con posterioridad también a la base de datos del registro civil. De hecho, sin ir más lejos, de estos 60 casos que Contraloría hace de alusión, 53 de estos fueron informados con posterioridad en la fecha, en la nómina que nos entregaba a nosotros los primeros días del mes de junio por registro civil. Después, la nómina de julio, se vienen 2 casos más, y los últimos que faltan, los 5 restantes, vienen la nómina de agosto. Es decir, efectivamente nosotros tuvimos acceso a esta información con fecha posterior a la elaboración de ambas nóminas. Además, bueno, se puede ver que hay ciertos casos que nombra la Auditoría de Contraloría sobre ciertas fechas de más de un año, pero acá pueden haber casos sumamente excepcionales y que pueden ser fácilmente explicados como casos de muerte presunta, etcétera, que es razonable que tengan una fecha de inscripción en los registros con un año de fase. Respecto a estas mejoras que hemos realizado, y es importante considerarlo, nosotros, a pesar de esta observación, hemos trabajado de manera muy fuerte con registro civil, tratando de incorporar de alguna manera el registro de funciones del registro civil, que se encuentra mucho más actualizado, y de esa manera poder mitigar aún más o disminuir aún más el número de casos observados por Contraloría. Y también hoy día contamos con la utilización del web service
del registro civil para poder hacer justamente chequeos de mejora y de esta manera poder, con posterioridad al corte, poder pegar un último chequeo respecto de si las personas se encuentran o no se encuentran, en este caso, fallecidas. El otro caso que habla de los RUT inválidos, presidente, acá se determinó que se consideró el beneficio de 398 personas que registran un RUT inválido ante el servicio de registro civil de identificación. Acá quisiéramos destacar lo siguiente. Primero que todo, los datos que fueron utilizados en la generación de las nóminas de beneficios corresponden a personas que ingresaron de manera válida al registro social de hogares. Esto quiere decir que contaban con un RUT válido al momento de solicitar su ingreso al RCH o al momento de contar con su ficha de protección social. Sin embargo, pueden existir RUT que pierden su validez en el tiempo debido a situaciones excepcionales, como cuáles: adopciones, errores en la partida de nacimiento o cambios de identidad. Entonces acá estamos hablando primero que todo de casos sumamente específicos, que representan un 0,005% de la base de datos, y justamente un instrumento o beneficio como fue justamente el IFE viene a relevar, producto de la magnitud que tiene, estos pequeños casos que de alguna manera van saliendo y que van reflejando de alguna manera cuál es el estado o la actualización que van teniendo también los mismos registros administrativos, y justamente estos se fueron solucionando en el camino. Y hoy día de esta manera se puede fortalecer el sistema con una mejor autonomía. De hecho, hasta estas situaciones, y como oportunidad mejor y también como fue tratando, no existía por parte de la normativa una atribución legal que nos permitiese eliminar los RUT de justamente estas personas que, como dice el registro civil, son inválidos. Porque era necesario justamente que los titulares realizaran esta acción de actualización, o sea, las personas deben actualizar esta información para poder contar con ella. Sin embargo, desde el 12 de noviembre del año 2021 se publicó una resolución exenta de la Subsecretaría de Relación Social que establece justamente el mecanismo para eliminar los RUN que hayan perdido vigencia y los cuales deben ser informados justamente por el registro civil de identificación en dicha Subsecretaría para poder eliminarlos. De esta manera hemos generado mejoras también respecto de este punto. En el caso de los concejales y funcionarios públicos, y por los cuales también se señala dentro de esta citación, Contraloría advirtió beneficiarios con ingresos formales por actividades remuneradas del sector público. Habla de 192 personas a contrata y 37 concejales. A ver, primero que todo, nosotros quisiéramos recalcar que la ley crea el ingreso familiar de emergencia, no realiza exclusiones o inhabilidades según la persona ejerza o no ejerza este tipo de cargo público, o si es justamente un funcionario a contrata, y este es un beneficio pensado justamente en el hogar y no en la persona. Recordemos que acá lo que se mira es la familia o el hogar en su conjunto y no una situación puntual de una persona. Sin embargo, y aquí cabe señalar, presidente, que la misma auditoría que genera Contraloría, ellos mismos en sus observaciones vuelven a insistir y reafirmar este punto. Ellos dicen, perdón, lo estoy buscando textualmente, señala que sobre esta observación, y esto es bien importante recalcarlo, cabe ser presente que efectivamente la ley no establece restricciones en particular para quienes posean esta calidad laboral, tanto como funcionarios a contrata o como concejales. El propósito de lo observado justamente apunta a destacar que este universo postulante se contactó la existencia de personas con ingresos y además poseía esta calidad jurídica, pero en ningún caso es una observación de que no correspondía que recibiese el beneficio. Y es más, ellos mismos vuelven a señalar, recordemos que esta información también se alimenta con los mismos datos de CIAPER que tiene Contraloría. Ellos mismos señalan y desestiman en el fondo de la situación, o mantienen en el fondo de la observación, diciendo que se mantiene porque no se tiene certeza si los ingresos percibidos por la fuente laboral indicada eran o no eran suficientes para cubrir la totalidad integrante de su grupo familiar. O sea, ellos mismos señalan y ellos mismos vislumbran que ellos mismos no son capaces con sus bases de datos, que también nos alimentan a nosotros, de poder solucionar este tema. Y además, o poder vislumbrar mejor este tema. Y además, respecto a los concejales, hacen el punto o dejan la observación solamente por consideración al haber postulado el beneficio, ellos declararon no percibir ningún tipo de ingreso formal, lo cual no representa su condición. Es decir, ellos están volviendo a señalar que la observación que dejan lo hacen no por el caso que no lo pudiesen percibir necesariamente, sino porque ellos declararon, de alguna manera, postularon el beneficio y no declararon recibir ningún tipo de ingreso formal. Y eso es algo que justamente durante este tiempo hemos ido trabajando con Contraloría para poder ir mejorando, dado que acá se le pide también a IPS por justamente eliminar el pago y por otro lado poder hacer la cobranza de a las personas que lo recibieron de forma que no corresponde, pero en ningún caso se cuestiona que las personas hubiesen, o al menos la forma en la nómina como fue construida, no hubiese sido relativamente como debiese ser. Por otra parte, presidente, quisiera pasar a el punto de las boletas de honorario.
acá tenemos otra situación, y que es propio también del desfase de información y que hemos señalado constantemente con Contraloría y también con la información que cuenta Contraloría al momento de tener que hacer las auditorías con sus bases de datos. Contraloría advierte también que se asignaron 1.276 hogares el beneficio producto de que no contaban con ingresos, siendo que sí tenían boletas electrónicas. Y esto obviamente superaban el umbral establecido para poder recibir el IFE. Primero quisiera recalcar que Contraloría inicialmente, cuando empezamos a explicar también de este punto, ellos habían advertido 12.700 casos, bajamos a 1.276, y aún así nosotros seguimos con ciertas observaciones respecto a lo que señala Contraloría, y eso lo vamos a también ver en nuestra respuesta. Pero son observaciones muy naturales, que dicen relación, primero que todo, en que muchos de estos 1.276 casos nosotros no teníamos y no contábamos con esta información al momento de tener que generar las bases de datos, ¿ya? De hecho, Contraloría en su mismo informe, lo pueden buscar, ellos señalan que ellos no son capaces de ver ni abrir las bases de datos que nosotros utilizamos para hacer los cortes, y por lo tanto recurren a las bases de Servicio de Impuesto Interno, que justamente tienen mayor completitud que la que nosotros disponíamos en el momento de la elaboración de la nómina de beneficiarios. Entonces, primero acá tenemos casos de que nosotros efectivamente no constaban, están en nuestra base de datos que estas personas no se tenían registros de sus ingresos por boleta electrónica, y que después sí lo tienen producto de este típico rezago que se produce de la información, que también es propio de Servicio de Impuesto Interno. Y por otro lado, tenemos casos en los cuales la misma Contraloría toman el valor del ingreso bruto de las boletas y no el líquido como corresponde y establece la normativa. Entonces señala que se le entregó a ciertas personas que no correspondía, pero sí se encuentran dentro del umbral, pero es producto de una equivocación o al menos un malentendido que ellos creo cometen, es decir, tomar el ingreso bruto, siendo que le corresponde tomar el ingreso líquido, y en ese caso sí se encuentra bien justificado el pago a esos hogares. Dentro de estas mejoras quisiera también comentar en el fondo que hoy día ya nos encontramos justamente incorporando todas estas datos o información que entregan las boletas electrónicas a la CSE, y por lo tanto también hoy día podemos contar con un mejor sistema de información que el que contábamos antes de que comenzara la pandemia. Por último, también Contraloría hace unas observaciones respecto a aquellas personas que se encontraban fuera del país. Y aquí señala que se pagó el beneficio a 1.743 postulantes que presentaron ausencia dentro del país durante los últimos 180 días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la ley. Nuevamente, acá nosotros contamos, o al menos, bueno, primero que todo, la observación que realiza Contraloría acá la mantiene netamente porque ellos señalan que todavía están haciendo acciones que esperan poder entender. O sea, lo mantiene solamente para poder cerciorarse de que las acciones que realizamos para poder verificar la entrega de estos beneficios es la correcta. Por lo tanto, una mantención para poder nosotros dar cuenta finalmente de las últimas acciones que realizamos. Y aquí comentarles que nuevamente, dentro de la información con la que contábamos en el momento, estas personas, estos 1.600 casos, no aparecían en nuestras nóminas. Además, nosotros reforzamos, recordemos que acá se postulado, se tenía que declarar esta información previamente, nosotros pedimos en el fondo una declaración jurada a quienes solicitaban en este caso el IFE. Por lo tanto, estas personas sí determinaban que se habían encontrado dentro del país los últimos 180 días corridos. Y recordemos, y también se hizo esto producto que dentro de nuestras bases de datos no contamos necesariamente con la sistematización de los ingresos y la salida, y en eso nos hemos encontrado justamente trabajando con la PDI este último tiempo para poder confirmar efectivamente los plazos en los cuales las personas se encontraban fuera del territorio chileno, y de esa manera poder hacer y solicitar el reintegro, ya que necesitamos, en este caso puntual, tener justamente los antecedentes correctos para poder solicitar el reintegro de este ¿cómo se llama?, beneficio. En resumen, presidente, y habiendo ya pasado por los principales puntos de observación del informe de auditoría de Contraloría, primero que todo quisiera volver a recalcar que la Contraloría General de la República ha manifestado que hicimos entrega de los beneficios apegados estrictamente a la normativa. Y todas sus observaciones que hay dentro del informe, y lo podrán ver cada uno de ustedes, dicen relación respecto de mejoras de contar con un sistema de información interconectado mucho más actualizado. Y eso es razonable. Eso es razonable porque la pandemia de alguna manera no solo nos exigió a nosotros como Estado, sino que también puede exigir a cada una de las organizaciones de poder contar con mejores sistemas. Recordemos que la pandemia viene a acelerar también todo un tema respecto de la actualización de los datos, respecto de las tecnologías que se están utilizando y la forma como estamos haciendo hoy día gestión con los datos. Y de esa manera hoy día nos exigió tanto a nosotros como ministerio como al resto de las otras entidades que manejan información para poder a nosotros también entregarnos datos de mejor calidad. Y por lo tanto, acá lo único que se busca con este proceso y con esta auditoría, y si bien se señala
en cada una de sus páginas es contar con mejores informes o mejores sistemas de entrega de información. Obviamente, nosotros estamos conscientes de que poder lograr esto es un desafío enorme, a veces casi imposible, dado que justamente es natural que haya un rezago de pequeños datos y quizás nunca vamos a tener una perfección total respecto a la actualización de los datos, o tener todos los datos en línea como quisiéramos, pero sí hemos avanzado hoy día respecto de cómo empezamos con la pandemia a tener un sistema de información social y un sistema para entregar beneficios mucho más robusto del que se tenía antes, y eso es producto de las mejoras que hemos realizado en cada uno de los pasos que hicimos por este Congreso para poder mejorar cada uno de los beneficios que fuimos entregando a los restos de los chilenos. De alguna forma, y para poder resumir, gran parte de los casos definidos como de Contraloría por improcedentes, como observaciones, insistimos, responde justamente a una base de datos mucho más acotada. Para dimensionarlo, estamos hablando del 0,1% de la base de datos de los pagos. Y Contraloría de alguna manera reitera a nosotros sobre la entrega de los beneficios observaciones del estilo que a la fecha la actualización de los registros administrativos como la disponibilidad de estos registros. Es importante aclarar que tal como lo establece la ley, nosotros como ministerio hemos construido de acuerdo a la información disponible en el registro de información social a la fecha de la construcción de esta, que debido a la existencia del rezago de información no coincide exactamente con la información recibida justamente ex post, con la que se está permanentemente evaluando cada una de las auditorías por parte de Contraloría. Por tanto, Contraloría está contando con información mucho más nueva, mucho más fresca, y de esa manera ha podido también poder llegar a ciertos casos que hemos trabajado en conjunto y que hoy día estamos justamente viendo cómo subsanarlos respecto de sus pagos de mejor manera para poder contar con mayor información en la entrega de beneficios. Finalmente, presidente, quisiera volver a recalcar las mejoras que se han realizado. Nosotros, durante este periodo, hemos hecho una serie de modificaciones, hemos trabajado tanto con Contraloría, con PDI, hemos trabajado con el registro civil de manera muy apegada, justamente para contar con mejor información. Y también esto nos ha permitido a nosotros, dentro de las mejoras que hemos realizado, poder ir mejorando también nuestro sistema de información y sobre todo la CSE, que es la calificación socioeconómica por entre la cual nosotros podemos de alguna manera calificar a los hogares en el registro social de hogares. Y de esta manera hemos sido capaces de disminuir el rezago de la información administrativa, con la cual utilizamos justamente para el cálculo de la CSE. Hemos incluido nuevas fuentes de información administrativa, como la incorporación de datos del registro de inscripción de funciones del registro civil para disminuir los rezagos de información en el fallecimiento. Hemos incorporado la información de la boleta horaria electrónica del Servicio de Impuesto Interno como fuente adicional de información respecto a los registros laborales. Hemos generado una mesa de trabajo transversal de expertos, justamente, que prontamente se va a transformar en una serie de modificaciones del cálculo de la CSE y un informe de recomendaciones sobre la CSE por parte de este grupo de expertos, justamente para contar con mejor información. Y finalmente, a pesar de estas significativas y constantes mejoras que hemos realizado y que se han mencionado, el cálculo justamente de la CSE tiene como objetivo mejorar constantemente este instrumento, por lo que este ministerio va a seguir trabajando dentro de todo otro aspecto en disminuir el máximo posible los rezagos de información utilizada para la entrega de beneficios, aunque nos parece fundamental recalcar que siempre van a existir, y esto es debido al dinamismo de información y la necesaria definición de cortes de oportuna entrega de estos beneficios. Presidente, solamente recalcar que como ministerio hoy día hemos reforzado el sistema de información social, hemos logrado generar bastantes mejoras respecto de los datos, el uso de estos, y cómo hemos logrado también entender que dentro de la pandemia, ante la necesidad y la urgencia que se requería, tratamos de llegar de la forma más oportuna a cada una de las personas que lo necesitaban. Y por tanto, si se cometieron quizás pequeñas observaciones al principio de la pandemia, creo que estas se fueron subsanando justamente con el paso del tiempo, porque nos fueron permitiendo dar cuenta de que había que hacer algunos ajustes, y esto hoy día nos permite entregar mejores beneficios a las personas que lo requieren. Eso puedo informarle, presidente, respecto del informe de Contraloría, y también hacernos cargo de esas observaciones que realizan sobre los apuestos casos en los cuales ellos tienen observaciones sobre si debieron haber recibido el beneficio. Muchas gracias. Don Matías Romero, subsecretario de Evaluación Social. Ofrezco la palabra, estimados diputados, diputadas, mientras seguramente alguien más del equipo de la ministra subrogante, Andrea Valladares, tal vez va a tomar la palabra, pero me gustaría saber si hay alguna solicitud de palabra de algunos parlamentarios después de la exposición del subsecretario de Evaluación Social. ¿No hay palabra solicitada, don Juan Carlos? No. Gracias. Yo, mientras seguramente van a haber algunas intervenciones, yo quisiera recoger algunos de los planteamientos que ha hecho el subsecretario con respecto a lo que ha mencionado esta comisión. Quiero comentarle que sería importante para nosotros saber si hay plazo para dar respuesta a la Contraloría.
que ustedes también tienen que tener pensada ya, más allá de la respuesta que nos están entregando hoy día, y no está la contraparte, no está la Contraloría, que también habría sido interesante también conocer su posición y las razones por las cuales ellos entregaron esta evaluación de este informe de auditoría a la entrega de este beneficio. Lo planteo el tema de los plazos porque creo que es fundamental también ante la opinión pública, sobre todo de respuesta, porque esta denuncia pública al final también deja en entredicho la forma en que se entregan los beneficios y quiénes los reciben. Creo importante señalar también si aquellas personas que usted mencionaba que aparecen como concejales beneficiados, si eran concejales o no también en la época en que se entregó este beneficio, a lo mejor ya ni siquiera eran concejales, pero también creo que es necesario conocer qué es lo que ocurre con aquellos beneficios que se entregaron, que también aparecen en el informe de personas fallecidas. Hay una serie de dudas al respecto de la plataforma o base de datos que tiene el ministerio y que también es importante conocer. No sé, ministra, ¿quién responde allí, el mismo subsecretario? Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, obviamente hay un plazo para contestar, pero además también está nuestra idea de contestar en el más breve plazo. Además que hay un trabajo, como bien decía el subsecretario, que se ha ido realizando durante todos estos meses y muchas de las mejoras ya están incorporadas. Por lo tanto, para nosotros es muy importante dejar esto lo más claro posible. Le dejo la palabra al subsecretario. Gracias, ministra. ¿Subsecretario? Muchas gracias, ministra. Presidente, bueno, a ver, efectivamente nosotros tenemos un plazo para poder responder el informe de auditoría de Contraloría. Este plazo es de 60 días hábiles. Y ya nosotros nos encontramos justamente trabajando de manera acuciosa, dado que tenemos que entregar bastante bien detallados las solicitudes que se nos hacen. En relación, y por lo tanto estamos trabajando para poder cumplir dentro de ese plazo, y lo más probable es que sea un poco antes también. No recuerdo la fecha que cae puntualmente, pero sé que son 60 días hábiles y eso sería ser ya dentro de los primeros días del mes de marzo, entendiendo que se nos hizo entrega de este informe el día 6 de enero del año 2022. En relación a su consulta, y como bien lo señalábamos anteriormente, nosotros creemos que la pandemia de alguna manera vino a ser una oportunidad como país para poder ir mejorando en muchos procesos. Y dentro de las observaciones que justamente señala la Contraloría respecto al caso de los concejales que usted mismo señaló, el caso de las personas fallecidas, efectivamente la pandemia, y me permití la expresión, en el fondo hizo crujir un poco el sistema de datos que teníamos y también fue demostrando ciertas mejoras que se pueden ir realizando. En relación a las personas fallecidas, presidente, yo le puedo contar que después de haber hecho un largo trabajo en conjunto con Contraloría, después del preinforme, respondiendo justamente las primeras dudas que tenían, fuimos subsanando gran parte de la información o de los datos que creían que estaban mal asignados. De hecho, pasamos de alrededor de 300 personas a 60, ¿no? Y como le contaba, hoy día justamente esas 60 personas que siguen manteniendo como observación Contraloría dicen relación solamente al desfase natural que tienen los datos del registro civil. Recordemos que esto es el primer y el segundo pago, ¿ya? Y durante esos primeros pagos nosotros solamente recibimos la base al principio de mes por parte del registro civil y lo aplicábamos en el momento del corte. De hecho, Contraloría lo recalca en su mismo informe, diciendo que justamente los datos observados son aquellos que son fechas de fallecimiento anterior al corte. Pero nosotros fuimos recibiendo, y tenemos los respaldos respecto de las bases de datos que nos entrega el registro civil, estos datos fueron ingresando con posterioridad. Es decir, si nosotros tomamos la base de datos de abril o el mes de mayo para poder generar el primer pago, estas ingresaron en junio, después en julio y en agosto. Y esto es natural por el mismo rezago que puede tener los registros propios del registro civil. Si pueden atrasarse 5 o 6 días a lo mejor en ingresar las defunciones y por lo tanto ya quedaron para la entrega del mes siguiente. Y como le contaba, nosotros hemos generado muchas mejoras al respecto. Hoy día estamos trabajando con el registro de defunciones del registro civil, que está mucho más actualizado que la misma información que entrega el registro civil. Por otra parte, estamos trabajando con el web service y estamos rechequeando antes de hacer la entrega junto con IPS, qué personas cuentan con la calidad, en este caso, de haber fallecido. Y de esa manera evitar justamente hacer entregas que no corresponden. Sin perjuicio de eso, este desfase que, como mencionamos, es natural y es producto de lo que se mantiene, al menos dentro de los primeros 2 pagos que fueron realizados, contamos nosotros. Y finalmente, respecto del caso de los concejales, presidente, que usted mismo señaló, la misma Contraloría señala que acá no depende de la calidad que tenga la persona,
y por lo tanto un concejal pueda recibir la información. Recordemos que este beneficio, presidente, va directo al hogar, no a una persona puntual ni por su calidad. Contraloría en su mismo informe, en la página 52, señala que efectivamente la ley no establece restricciones en particular para quienes posean la calidad laboral, en este caso o concejal o un funcionario de gobierno que esté contratado a contrata. Y después vuelve a señalar que se mantienen observados son los últimos concejales que ellos mismos comentan, en consideración al que al haber postulado el beneficio, ellos declararon no percibir ningún ingreso formal. Y justamente con eso estamos trabajando con Contraloría en vez de ver cómo vamos a hacer la evolución de los ingresos, producto que nosotros con las bases de datos que trabajamos para poder determinar justamente los ingresos tanto de concejales como de personas que están dentro de la administración del Estado, es el CIAPER, que es el que entrega la calidad jurídica y que en ese entonces también nosotros no la conteníamos a disposición y hoy día sí la tenemos y estas mejoras las hemos realizado. De hecho, sin ir más lejos, hace unos minutos terminamos una reunión con las personas de Contraloría para poder seguir afinando mejor este instrumento de entrega de información por parte de ellos sobre los registros de concejales o funcionarios públicos para poder tener una mejor entrega de beneficios. Eso le puedo informar por mientras, presidente. Gracias, subsecretario. Mientras alguien más del equipo suyo, ministra Valladares, que quiera intervenir o que sería importante también para usted para aclarar la situación del informe de la Auditoría de Contraloría. No, presidente, estábamos preparados para que el subsecretario de Evaluación Social hiciera la presentación por todos, pero efectivamente está el equipo por si ustedes tenían alguna duda más específica que necesitaran que pudiéramos responder. Obviamente, de nuestra parte, como siempre ha sido, sobre todo con esta comisión con la que hemos tenido un trabajo tan largo, nuestra disposición completa a poder resolver todas las dudas que tengan y los detalles que a lo mejor puedan aún quedar dudas. Gracias, ministra. Una consulta, no sé si en este caso el subsecretario o el fiscal, señor Andrés Valenzuela, pueda contestar. Con respecto a las observaciones que hace la Contraloría, ¿establece en algún punto el reintegro de los beneficios por los beneficios percibidos a quienes no les correspondía? No sé si Andrés, fiscal, quiere tomar la palabra, o Matías. Sí. Andrés, yo entiendo, por último, que Andrés complemente, presidente, nuestro fiscal complemente la respuesta, pero en relación a esto, lo que señala Contraloría justamente es poder chequear por parte de IPS estas condiciones y con ello ver el tema del reintegro. Andrés, ¿tú nos podrías complementar quizás esa información? Don Andrés Valenzuela, fiscal del Ministerio, ¿está por ahí? Sí. Aquí, muchas gracias, presidente. Tiene la palabra, sí. Presidente, por su intermedio, lo único que habría que informar respecto al punto es que, más allá de la auditoría, efectivamente se efectúan revisiones siempre al pago del IFE, y en caso que hubiese algún pago que se pudiese detectar que no correspondiera, en base al informe de la Contraloría y en base a las revisiones que se hacen en el Ministerio, lo que corresponde es oficiar e informar a la Tesorería General de la República para que inicie las gestiones de cobro, en caso de que eso ocurriera. Luego todavía muchas de las observaciones que está haciendo la Contraloría, como bien explicaba el subsecretario, todavía están pendientes de una respuesta, que es la respuesta que tenemos el plazo de 60 días y que estamos haciendo todo lo posible por contestar tan pronto como nos resulte posible. Como le explicaba, presidente, lo que tendría que ocurrir en caso de que se detectara algún pago que no corresponda, efectivamente es iniciar las gestiones de cobro informando a la Tesorería General de la República. Que la duda también es dentro de las observaciones que hace la Contraloría con respecto a los reintegros, más allá del trámite, de la forma en que se reintegraría, ¿hay algún cálculo de cuántas personas no correspondía y ustedes han tenido la certeza ya de que es posible seguir ese trámite de lograr los reintegros? ¿Hay algún porcentaje de estas denuncias que hace la Contraloría? ¿O son Yo pocos creo que casos?
Yo creo que hablar un poco de certeza, presidente, es complejo porque todavía se están revisando las nóminas, así como bien explicaba el subsecretario Romero, hemos tenido muchas bajas de los números iniciales que así se habían informado. Así que creo que más que eso es volver a, obviamente, entregar la respuesta a este informe y ahí recién poder determinar. Ahora, de cualquier volumen estamos hablando de un número muy, muy, muy menor, lo que también puede hacer que el caso sea más identificable y que, de ser necesario el reintegro, lo podamos solicitar como corresponde. Sí, Matías, si quiere agregar algo más. No, yo creo que eso, efectivamente, presidente, yo creo que no podemos hablar hoy día de números con certeza. Creo que es más prudente poder terminar de revisar bien conjunto con Contraloría y poder después hacer la solicitud respectiva. Sí, bueno, la duda y la consulta más que nada, o el comentario, tiene que ver con lo que significa hoy día tener una certeza de que el Ministerio de Desarrollo Social puede llegar hasta las últimas consecuencias, en el buen sentido de que esta denuncia pública tiene que mandar una señal importante a la ciudadanía. Creo que la ciudadanía no puede quedar con que en un momento la Contraloría hace un informe, una auditoría, y eso queda después diluido en el tiempo, y al final no hay ningún responsable y al final todo se justifica. Y creo que es importante también que si hay casos, por pocos que sean, de que también se visibilice, se informe, se socialice esa información. Por eso lo planteaba. Presidente, bueno, yo creo que hay como términos generales, lo primero es decir que efectivamente esto nace de una auditoría, no de una denuncia. Eso es importante primero. Y luego, que efectivamente nosotros, y está demostrado en este informe y también en esta comisión que lo hemos conversado latamente, y creo que en la discusión de IFE Universal, precisamente con usted, de cuántos procesos teníamos que modernizar internamente para efectivamente realizar estos pagos como corresponde. Y creo que el esfuerzo del Ministerio en mejorar todos los procedimientos dio resultado en que finalmente, efectivamente, el IFE pudo ser pagado y llegó a la cantidad de personas que estaba establecido y que así lo necesitaban. Y además, obviamente, la revisión de todos los procesos, la actualización, la digitalización. Hoy día contamos con un proceso totalmente distinto en cuanto a las herramientas con las que contamos cuando partimos, y obviamente usted puede contar sin duda con el compromiso de este ministerio de siempre llegar hasta las últimas consecuencias, y así en todos los pagos y en todos los procesos que hicimos, también de mejorarlo y dejar el mejor sistema. Ojalá que en el futuro no tengamos que vivir una pandemia como la que vivimos, pero en caso que así fuera, estén establecidos todos los procedimientos para que se puedan ejecutar este tipo de transferencias a las personas con la mayor de la certeza y sin ningún error. Y obviamente, siempre que esto pudiera ocurrir, nuestro compromiso ha sido hacer obviamente todo lo necesario para buscar a aquellas personas que estén tratando de burlar los sistemas y quedarse con un beneficio que no corresponde. De acuerdo, ministra. Se ofrece la palabra, diputadas, diputados. Veo atentamente a los diputados ahí en la pantalla. No hay solicitud de palabra. Bien, ministra, ¿algo más que agregar con respecto a esta situación? Nosotros sabemos que queda pendiente todavía la presencia de la Contraloría en esta comisión. El Contralor, de todas maneras, dice que verá la posibilidad dentro de la próxima semana. Estamos en una semana bien especial porque estamos esperando ya la primera de marzo a ser la última según esta agenda legislativa. Por lo tanto, a lo mejor se va a cruzar justamente con la respuesta que ustedes le darían a las observaciones que hace la Contraloría después de esta auditoría. Tal vez coincida y a lo mejor tengamos la posibilidad de contar con ustedes y el propio Contralor acá entregando no solo las razones por las cuales y los motivos cómo se llegó a estas conclusiones, sino que también las propuestas hacia adelante y medidas que debe tomar para poder cautelar los fondos públicos. Muchas gracias, presidente. Nosotros, como siempre, a disposición de esta comisión, de usted y de todos los miembros, ya sea para un trabajo, para responder o informar de cómo hemos ido avanzando hasta lo que sea la próxima semana legislativa, que ya va a ser más. Así es. Agradecerle a usted, ministra, a su equipo del Ministerio de Desarrollo Social, a las diputadas y diputados, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.